No todos los caminos están hechos para ser seguros. Hay caminos en el mundo en los que con una sola vuelta equivocada te vas directo al precipicio. Hay autopistas que desaparecen bajo el mar y hay rutas por las que ni siquiera las compañías de seguros quieren dejarte pasar. En este video vamos a visitar algunos de los caminos más peligrosos del planeta, desde los estrechos pasos de montaña del Himalaya hasta los desiertos donde no hay ningún servicio de rescate en cientos de kilómetros. Y a medida que avanza la lista, más te preguntarás por qué hay personas dispuestas a pasar por aquí. Antes de empezar, por favor, dale like a este video y suscríbete al canal. Es algo muy importante para nosotros, los creadores de contenido. Muchas gracias. Y ahora vamos a empezar. Carretera del túnel de Guoliang, China. La carretera del túnel de Guoliang se encuentra en las montañas Taihang, en la provincia de Henan. Antes de que se construyera el túnel, era casi imposible para los residentes del pueblo de Guoliang entrar o salir. El único camino en ese entonces era una empinada escalera tallada en el acantilado, conocida como la escalera al cielo. A principios de la década de 1970, los residentes supuestamente pidieron ayuda repetidamente al gobierno para tener una carretera adecuada. Pero según los informes sobre la historia del lugar, no se le asignó fondos ni se aprobó de inmediato. Así que lo que hicieron los habitantes del pueblo fue buscar una solución por sí mismos. 13 residentes comenzaron a excavar un túnel al costado de la montaña. No tenían formación formal en ingeniería. En equipo moderno solo usaban martillos, herramientas de tallado y simples herramientas de acero mientras estaban colgados al borde del acantilado. El proyecto duró casi 5 años. En 1977, el túnel se inauguró oficialmente y hasta hoy sigue siendo conocido. Es una de las carreteras más peligrosas de China. El camino no es parejo y algunas partes son muy estrechas. Hay curvas ciegas donde casi no hay visibilidad. Y justo al lado del túnel hay grandes agujeros que sirven como ventanas hacia el exterior. Cuando te encuentras con un vehículo de frente en la parte equivocada del túnel, a veces tienes que retroceder bastante solo para que ambos puedan pasar. Pero a pesar del peligro, esto también se ha convertido en un símbolo de supervivencia y determinación para todo el pueblo. Porque si los residentes no hubieran hecho ese túnel, es posible que su comunidad hubiera quedado completamente aislada del mundo. Passage d'Ogua, Francia. El Passage d'Ogua es una carretera de más de 4 kilómetros que conecta la Francia continental con la isla de Noirmoutier. Durante la marea baja parece solo una carretera costera normal, pero después de unas horas se sumerge completamente bajo el agua del Océano Atlántico. Esto sucede 2 veces al día. Según las autoridades locales en Francia, solo hay horarios exactos en los que es seguro pasar por aquí. Por eso hay horarios de mareas y señales de advertencia en ambos extremos de la carretera. Pero aunque hay advertencias por todos lados, todavía hay conductores que quedan atrapados. En diferentes partes del Passage d'Ogua se han construido altas torres de rescate para quienes quedan atrapados mientras sube el agua. Los conductores varados suben ahí mientras esperan un bote de rescate o a que baje el nivel del mar. Desde la vista aérea, realmente parece que el océano se está tragando toda la carretera. Pero sorprendentemente todavía se sigue usando hasta hoy. Aunque ya existe un puente moderno construido en los años 70 para cruzar de manera más segura hacia la isla, muchos turistas y locales todavía prefieren pasar por el Passage d'Ogua, porque la ruta es más corta y más pintoresca. Camino de la montaña Tianmen, China. Desde abajo, el camino parece solo una línea mientras sube serpenteando por el costado de la empinadísima montaña en la provincia de Hunan. Pero cuando cuentas cada curva es cuando entiendes por qué es famoso en todo el mundo. 99 curvas en forma de horquilla, el camino de la montaña Tianmen sube más de 1000 metros desde el fondo del valle hasta la cima de la montaña. Y mientras sigues subiendo, sientes como si poco a poco el suelo desapareciera debajo del vehículo. Uno de los destinos más famosos allí es la cueva Tianmen, o más conocida como la Puerta del Cielo. Es una enorme abertura natural en la misma montaña. Según los registros históricos de China, se formó después de que una parte del acantilado colapsara en el siglo III d.C. debido al enorme tamaño del agujero en la roca. Dicen que se puede ver claramente desde la ciudad cuando el clima está despejado. Debido al aumento de turistas en el lugar, fue necesario construir un camino de acceso más grande hacia la montaña. Por eso, a principios de los años 2000 se construyó la moderna carretera de montaña que se utiliza actualmente. Hay partes donde la subida es tan empinada que parece que todo el vehículo queda inclinado hacia arriba. En algunas curvas la barrera de protección es muy delgada y en otras secciones hay un precipicio justo al borde. Cuando llueve o hay neblina, la visibilidad disminuye aún más. Pero lo más sorprendente es que todos los días siguen pasando por aquí grandes autobuses turísticos llenos de pasajeros. Mientras el chofer va superando una a una las 99 curvas pronunciadas, la mayoría de los pasajeros simplemente se quedan en silencio.
agarrados del descansabrazos. Y aunque parece peligroso, este lugar también se ha vuelto un sitio popular para acrobacias de manejo y exhibiciones de carreras. Incluso hay algunos conductores profesionales que han intentado terminar toda la ruta en un tiempo increíblemente rápido. Pero para la gente común, basta con simplemente bajar o subir esta montaña para sentir lo pequeño que es el vehículo comparado con los precipicios que lo rodean. Trollstigen, Noruega. Hay una carretera de montaña que parece hecha para películas de fantasía. Caminos estrechos, montañas empinadas, cascadas caudalosas y muros de nieve que a veces son más altos que el propio vehículo. Este es el Trollstigen, que significa la escalera de los trolls. Toda la carretera tiene una serie de 11 curvas cerradas en zigzag mientras subes la montaña. En algunas partes el ancho es casi de un solo carril, y como el camino está pegado directamente a la montaña, hay áreas que son vulnerables a desprendimientos de rocas y avalanchas. Según las autoridades noruegas, el Trollstigen se cierra durante gran parte del año debido a la nieve, el hielo y las condiciones climáticas extremas. Normalmente solo vuelve a abrirse a finales de la primavera o principios del verano. La cascada Stigfossen cae directamente cerca del camino. Durante el deshielo, el agua es tan fuerte que hay partes de la carretera que están permanentemente mojadas y, a veces, la corriente pasa directamente sobre el camino. En pocas palabras, ya estás conduciendo por una carretera de montaña estrecha y todavía tienes una cascada al lado. La construcción de la carretera comenzó durante la Gran Depresión. Como un gran proyecto de obras públicas en Noruega, usaron dinamita y trabajo manual para excavar la ruta al costado de la montaña. En 1936 fue inaugurada oficialmente. Hasta ahora, sigue siendo una de las rutas turísticas más visitadas del país. Hay una plataforma de observación en la parte superior donde puedes ver toda la carretera en zigzag mientras la cascada cae por el costado de la montaña. Y aunque la Trollstigen es moderna y está bien mantenida, el peligro sigue presente. Skippers Canyon Road, Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda hay una carretera que ni siquiera las compañías de seguros quieren cubrir. No es una carretera abandonada, tampoco es una ruta ilegal, de hecho es un destino turístico. Pero si llevas tu auto rentado allí, es posible que automáticamente pierdas la cobertura de tu seguro. Esta es la carretera Skippers Canyon. Se encuentra cerca de Queenstown, en la isla sur de Nueva Zelanda. Es un camino de grava muy estrecho, que está pegado justo al borde del acantilado mientras sigue la empinada garganta del río Shotover. Durante la época de la fiebre del oro, a finales del siglo XIX, se construyó el camino para que los mineros pudieran llegar a los asentamientos mineros dentro del cañón. En ese entonces, solo usaban palas, picos y dinamita mientras excavaban la ruta en la ladera de roca sólida. Si te encuentras con otro vehículo en la parte equivocada del camino, a veces tienes que retroceder cientos de metros mientras la mitad de tus llantas están al borde del precipicio. Y como la superficie es de grava suelta, con solo frenar mal, el vehículo puede deslizarse. Pero la diferencia principal de Skippers Canyon comparado con otros caminos peligrosos del mundo, aquí no solo el miedo es el problema, sino también el dinero. Las marcas internacionales muchas veces excluyen este camino de la cobertura del seguro debido al alto riesgo. Eso significa que si tienes un accidente aquí usando un vehículo rentado, podrías ser personalmente responsable por los daños y el costo de recuperación. Por eso, prefieren unirse a tours guiados. Usan tours especializados, vehículos 4x4 y conductores locales experimentados que conocen cada curva del cañón a la perfección. Y según muchos visitantes, después de solo unos minutos de viaje, entiendes de inmediato por qué las compañías de seguros no quieren cubrir esto. Perry Meadows Road, Pakistán. Perry Meadows en Pakistán. Cuando ves el lugar, pensarías que es como una postal. Extensos pastizales verdes, densos bosques de pinos, y al fondo se alza la enorme montaña de Nanga Parbat, en el Himalaya. Pero antes de que puedas llegar a esa vista, primero tienes que atravesar una de las carreteras de montaña más peligrosas de Asia. La ruta comienza en el puente Rikot, cerca de la carretera Karakoram. Desde ahí los visitantes suben a jeeps locales que pueden subir por el camino estrecho y rocoso hacia la montaña. En algunas partes, el camino es casi tan ancho como el jeep mismo. De un lado está la pared de la montaña. Del otro lado, una caída directa hacia el profundo barranco del río Indo. No hay barrera de concreto, no hay barandal de protección, y la mayoría de las veces solo hay tierra suelta y piedras debajo de las llantas. Según varios informes sobre turismo y seguridad vial en la región, normalmente solo se permite que los conductores locales viajen por aquí porque necesitan conocer bien el terreno y las condiciones de la montaña. Y aunque los conductores ya tienen experiencia, siguen manejando despacio y con mucho cuidado. También ocurren deslizamientos de tierra regularmente en el lugar, especialmente después de la lluvia o el deshielo. Y hay ocasiones en que los trabajadores limpian manualmente la parte de la carretera
que quedó cubierta para que se pueda volver a pasar. Sobre el paisaje se alza el Nanga Parbat, la novena montaña más alta de la Tierra. También es conocida por el apodo de montaña asesina debido a la extrema dificultad y la gran cantidad de accidentes que han ocurrido aquí en la historia del montañismo. En 2013, según Associated Press y otros informes internacionales, un grupo armado atacó un campamento base de montañismo en el área de Nanga Parbat y mató a varios escaladores extranjeros y guías locales. Por eso, en este lugar, no solo la montaña representa un peligro, a veces el simple hecho de llegar ahí ya es un desafío de supervivencia. Carretera Colima, Rusia. En la parte oriental de Rusia hay una carretera que no solo es temida por la nieve, el lodo o el frío. Es conocida por las personas que nunca regresaron a casa después de que fue construida. Esta es la carretera Colima, más conocida como la carretera de los huesos. Esta ruta tiene más de 2.000 kilómetros de longitud y atraviesa algunos de los lugares más remotos y fríos de Siberia y el lejano oriente ruso. En invierno la temperatura aquí puede bajar a más de 50 grados Celsius bajo cero. Entre las décadas de 1930 y 1950, gran parte de la carretera de Colima fue construida utilizando trabajo forzado proveniente del sistema de gulags soviéticos. Según los historiadores y diversas investigaciones sobre los campos de trabajo soviéticos, miles de prisioneros fueron enviados a la región para extraer oro y construir infraestructura bajo condiciones extremas. Muchos murieron debido al hambre, enfermedades, frío extremo, exceso de trabajo y el trato brutal en los campos de trabajo. Las estimaciones de los historiadores sobre el número total de muertos no son exactamente iguales, pero los registros históricos dejan claro que el costo humano del proyecto fue enorme, y de aquí viene el apodo de Camino de los Huesos. En verano, cuando el permafrost bajo la tierra se derrite, algunas partes del camino se convierten en un lodo espeso. Hay camiones que quedan atascados durante varios días mientras esperan ser rescatados o a que el lodo se seque lo suficiente. En invierno, toda la ruta se convierte en un desierto de hielo. Hay lugares donde hay cientos de kilómetros de distancia antes de que puedas encontrar una gasolinera, un taller de reparación o un hospital. Y en muchas secciones tampoco hay señal de celular. A un lado de algunas partes de la carretera, todavía se pueden ver los antiguos campos de gulag abandonados, barracas destruidas, torres de vigilancia y edificios que poco a poco están siendo devorados por el bosque. Es como un recordatorio silencioso del precio que pagaron las personas que se vieron obligadas a construir este camino. Una espera silenciosa en esta carretera. Por culpa del Camino de los Huesos, no solo te enfrentas a la naturaleza, también cargas con el peso de la historia. Canning Stock Road, Australia. En Australia hay una ruta donde no basta con llenar el tanque antes de viajar, porque si te equivocas en el cálculo aquí, puede que no haya otra gasolinera en casi 2.000 kilómetros. Esta es la Canning Stock Road, una pista desértica larguísima que cruza algunas de las zonas más secas y remotas del oeste de Australia. La ruta pasa por el Gran Desierto Arenoso y el Desierto Gibson, dos lugares conocidos por sus temperaturas extremas y su terreno sumamente difícil. Y aunque se le llame ruta, no es un camino en el sentido normal. En muchas partes solo son huellas antiguas de llantas en la arena. No hay asfalto, no hay alumbrado público, no hay señal de celular. Y en toda esa larga distancia no verás ningún pueblo ni servicios de emergencia. Por eso, para quienes viajan por aquí, esto se parece más a una expedición de supervivencia que a un viaje por carretera. Según la historia de la ruta, fue construida a principios del siglo XX bajo el liderazgo de Alfred Canning como una ruta ganadera hacia los mercados del sur de Australia. Construyeron una docena de pozos a lo largo del desierto para que los animales y los viajeros tuvieran una fuente de agua. Hasta ahora, algunos de esos viejos pozos todavía se usan como puntos de referencia principales en la ruta. Pero no toda el agua de ahí es segura para beber. Hay algunos pozos que son salados, están contaminados o casi están dañados. Por eso, los viajeros experimentados siempre llevan equipo de purificación de agua como parte de su equipo de supervivencia. Otro de los enemigos más difíciles aquí son las dunas de arena. Hay más de 800 dunas que los vehículos tienen que cruzar. En otras partes, es necesario reducir la presión de las llantas para que no se hundan mientras suben por la arena suave. Y si te quedas atascado bajo el calor de 45 grados del desierto australiano, podrías pasar horas cavando bajo el sol solo para poder salir. Pero aunque estés así de preparado, la realidad en la ruta Canning Stock sigue siendo clara. Cuando ya estás en medio del desierto australiano, no importa qué tan bueno sea tu vehículo, porque en ese lugar la naturaleza sigue teniendo el control. Tapón del Darién, Panamá y Colombia. Se encuentra entre Panamá y Colombia. En el mapa parece solo un pequeño espacio, pero es enorme. En la vida real es una combinación de selva densa, pantanos fangosos, montañas empinadas, ríos
y un terreno sumamente peligroso. Y durante muchas décadas, varios planes para continuar la autopista en esta parte han fracasado, no solo porque es difícil construir una carretera, sino porque la misma naturaleza parece oponerse. Según estudios ambientales e informes sobre la región, la selva del Darién es uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo. Es hogar de mucha vida silvestre y comunidades indígenas que han vivido en el lugar desde hace mucho tiempo. Por eso, la idea de construir una autopista permanente aquí ha sido controversial durante mucho tiempo debido a la posible destrucción ambiental y el impacto en la comunidad local. Pero además de la naturaleza, hay otra razón por la que se teme al tapón del Darién: la criminalidad armada. Según informes internacionales y advertencias del gobierno en los últimos años, algunas partes de la región han sido utilizadas durante mucho tiempo por contrabandistas, asesinos, traficantes y grupos armados debido a lo difícil que es controlar la zona. Debido a lo complicado del terreno, en los últimos años, también se ha convertido en una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Según agencias de las Naciones Unidas y grupos humanitarios, hay personas que mueren en la ruta debido al cansancio, enfermedades, ahogamiento al cruzar ríos o violencia mientras están dentro de la selva. Y debido a que el lugar es muy extenso y denso, no todos los desaparecidos son encontrados. En la década de 1970 hubo intentos de apoyar la construcción de caminos en la región, pero según los informes históricos, el proyecto también se canceló debido a la extrema dificultad del terreno, el riesgo de enfermedades y los costos muy altos. Hasta ahora, la carretera panamericana sigue interrumpida en esta parte, y tal vez esa sea la razón por la que la selva tropical sigue viva. Porque hay lugares en el mundo que, por más avanzada que sea la tecnología humana, todavía no se someten completamente a nosotros.